Un millonario se negó a ayudar a una mujer embarazada, pobre. Al salir a trabajar al día siguiente, se quedó impactado al encontrar un bebé y una nota en la puerta de su casa. Carlos Montoya era conocido por su postura rígida y su enfoque absoluto en los negocios. Aquella mañana se dirigía a una reunión crucial que podría decidir el futuro de su empresa. Mientras su chofer atravesaba una zona desfavorecida de la ciudad, Carlos repasaba mentalmente los puntos principales que discutiría con los inversores. De repente, el coche desaceleró al acercarse a un cruce concurrido. Carlos miró por la ventana, molesto por la interrupción. Fue entonces cuando vio a una mujer embarazada, visiblemente exhausta y desesperada, sosteniendo un cartel improvisado que decía: «Necesito ayuda, embarazada y sin hogar». Sus ojos se encontraron con los de Carolina, que suplicaba en silencio por socorro. Carlos, sin embargo, estaba concentrado en su agenda. «Por favor, señor, ¿podría ayudarme?» «No tengo a dónde ir», pidió Carolina con voz temblorosa, lágrimas corriendo por su rostro. El empresario, presionado por el tiempo y sin querer involucrarse, respondió fríamente: «Lo siento, pero no puedo ayudar. Busque un refugio o alguna institución de caridad». Desvió la mirada, señalando al chofer que continuara. Carolina se quedó allí, desamparada y sin esperanza, observando el coche lujoso alejarse. Sintiendo una punzada de culpa, Carlos rápidamente apartó ese pensamiento, convenciéndose de que no era su responsabilidad. Su enfoque estaba en los negocios y no podía permitirse perder tiempo con problemas ajenos. Al llegar a la empresa, Carlos fue directo a la reunión, donde discutió estrategias y cerró importantes acuerdos. La imagen de Carolina desapareció de su mente, reemplazada por los números y proyecciones que garantizarían el éxito de sus emprendimientos. Carlos salió de la sala de reuniones satisfecho con los resultados alcanzados, seguro de que había tomado la decisión correcta al ignorar la petición de ayuda. Su mente estaba tranquila, enfocada solo en el crecimiento de su fortuna y en el prestigio que su posición le proporcionaba. El encuentro con Carolina se convirtió en solo un evento insignificante en su ajetreado día, rápidamente olvidado en el frenético ritmo de su vida empresarial. A la mañana siguiente, Carlos Montoya se despertó temprano como de costumbre. Su rutina matinal estaba meticulosamente planificada, comenzando con un café fuerte y la lectura de los principales periódicos financieros. Se puso un traje impecable y bajó al vestíbulo de su mansión, listo para otro día de trabajo. Al abrir la puerta principal, fue sorprendido por una escena inesperada. En el umbral había una pequeña cesta de mimbre, y dentro de ella, un bebé envuelto en una manta vieja. Carlos sintió un escalofrío al notar la carta sujeta a la cesta. Con manos temblorosas tomó el papel y leyó: «Por favor, sálvela. No tiene a nadie más». Carlos miró a su alrededor, esperando ver a alguien cerca, pero la calle estaba desierta. El silencio de esa mañana contrastaba fuertemente con el tumulto que comenzaba a formarse en su mente. Se arrodilló junto al bebé y se dio cuenta de que la niña estaba débil, con la respiración entrecortada y la piel pálida. La urgencia de la situación lo golpeó como un mazazo, disipando cualquier vacilación que pudiera haber tenido. «Dios mío, ¿qué hago ahora?», murmuró para sí mismo, intentando procesar la situación. Sin perder más tiempo, Carlos tomó al bebé con cuidado y entró a la mansión. La empleada doméstica, María, vino corriendo al verlo cargando a la niña. «Señor Montoya, ¿qué está pasando?», preguntó sorprendida. «Encontré a este bebé en la puerta. Está enferma. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato», respondió Carlos, decidido. Entró en su coche y condujo rápidamente hasta el hospital público más cercano. En el camino, la bebé comenzó a llorar, un sonido débil y angustiante que solo aumentó la sensación de urgencia en Carlos. Al llegar al hospital, corrió a la recepción, donde una enfermera lo atendió de inmediato. «Por favor, esta bebé necesita ayuda. La encontré en mi puerta y está muy enferma», explicó Carlos jadeando. La enfermera, al percibir la gravedad de la situación,
Llamó a un médico que rápidamente llevó a la bebé a la sala de emergencias. Carlos observó mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizar a la niña. Sintió un peso enorme en el pecho, una mezcla de culpa y responsabilidad que no podía ignorar. Mientras esperaba noticias, Carlos reflexionó sobre el encuentro con Carolina el día anterior. La imagen de ella, desesperada y suplicando por ayuda, volvió a su mente con fuerza total. No podía dejar de sentir que había una conexión entre esa mujer y la bebé que acababa de salvar. La carta misteriosa y la condición crítica de la niña lo dejaron perturbado, y sabía que necesitaba hacer más para entender y resolver esta situación. Decidido a no repetir el error de la indiferencia, Carlos se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar a la bebé y descubrir la verdad detrás de esta historia. Carlos Montoya aguardaba ansiosamente en la sala de espera del hospital público, observando el frenético movimiento de médicos y enfermeras. El ambiente era caótico, reflejando la realidad de un sistema de salud sobrecargado y con recursos limitados. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, un médico se acercó, su expresión seria. «Señor Montoya, la bebé está en una condición crítica», dijo el médico. «Hicimos lo posible por estabilizarla, pero nuestra infraestructura es limitada. No tenemos los equipos necesarios para un tratamiento adecuado». Carlos sintió un nudo en la garganta. La idea de que la niña pudiera no sobrevivir por falta de recursos era insoportable. Sabía que debía actuar rápidamente. «¿Qué necesitamos hacer? Dígame exactamente qué necesitan y yo lo proporcionaré», afirmó Carlos con determinación. El médico dudó por un momento, sorprendido por la disposición de Carlos. «Necesitamos equipos especializados y, idealmente, médicos con experiencia en cuidados neonatales intensivos». Carlos tomó el teléfono e hizo algunas llamadas rápidas a sus contactos influyentes. En cuestión de horas, había contratado a 2 de los mejores médicos neonatales de la ciudad y había gestionado la compra de equipos avanzados para el hospital. Una ambulancia privada fue enviada para recoger los equipos necesarios y llevarlos rápidamente al hospital público. Mientras esperaba la llegada de los recursos, Carlos fue a la sala donde la bebé estaba siendo monitoreada. Vio a la niña pequeña y frágil luchando por respirar y sintió un nudo en el corazón. No podía evitar recordar el encuentro con Carolina, dándose cuenta de que, de alguna manera, sus acciones habían llevado a esta situación desesperada. La bebé estaba bajo el cuidado de un equipo dedicado, pero claramente agotado. La jefa de enfermeras, Ana, se acercó a Carlos. «Estamos haciendo lo mejor que podemos, señor Montoya», dijo Ana, con una expresión de preocupación y cansancio. «Lo sé, y agradezco todo lo que están haciendo», respondió Carlos. «Los recursos que necesitan están en camino. Vamos a asegurarnos de que esta bebé tenga la mejor oportunidad de sobrevivir». Horas después, los equipos comenzaron a llegar, y los médicos contratados por Carlos se unieron al equipo del hospital. La diferencia fue inmediata. Con el nuevo equipo y la experiencia de los especialistas, el bebé comenzó a mostrar signos de mejoría. Carlos observaba cada paso del tratamiento, asegurándose de que no faltara nada. Mientras tanto, el director del hospital, el doctor Ramírez, se acercó a Carlos, impresionado por la rapidez y la eficiencia de las acciones del empresario. «Señor Montoya, su ayuda fue esencial. Nunca he visto a alguien movilizar tantos recursos tan rápidamente», dijo el doctor Ramírez, agradecido. «Haré todo lo que sea necesario para salvar a esta niña», respondió Carlos. «Esto es solo el comienzo. Necesitamos garantizar que todos tengan acceso a cuidados adecuados, no solo esta niña». La noche cayó y, finalmente, los signos vitales del bebé comenzaron a estabilizarse. Carlos, exhausto pero aliviado, sabía que aún había un largo camino por delante, pero la niña tenía ahora una oportunidad real de sobrevivir. Sintió una determinación renovada para continuar su misión y descubrir la verdad detrás del bebé dejado en su puerta. Al dejar el hospital esa noche, Carlos se comprometió no solo a salvar esa vida, sino a usar sus recursos para mejorar la vida de muchos otros. Sabía que esta jornada estaba apenas comenzando
y estaba decidido a ver a dónde lo llevaría. En los días siguientes, Carlos Montoya visitaba el hospital público diariamente para seguir el progreso del bebé. Se sentía responsable por la niña y quería asegurarse de que recibiera el mejor cuidado posible. El equipo médico estaba optimista con la recuperación gradual del bebé, pero aún había un largo camino por recorrer. Durante una de esas visitas, Carlos estaba en el cuarto del bebé cuando notó una pequeña caja entre las pertenencias de la niña. Curioso, abrió la caja y encontró un collar. El diseño del colgante era inconfundible, idéntico al que él había dado a su hijo, Alejandro, años atrás. Carlos sintió un escalofrío al reconocer el objeto. «No puede ser», murmuró para sí mismo, sosteniendo el collar entre los dedos. Recordaba vívidamente cuando le regaló ese collar a Alejandro en su cumpleaños número 18, un símbolo de amor y orgullo paterno. Desde la trágica muerte de Alejandro en un accidente de coche meses atrás, Carlos había guardado con cariño todas las memorias de su hijo. Ver el collar ahora, en manos de ese bebé, lo dejó profundamente intrigado. Carlos sabía que necesitaba entender la conexión entre el collar y el bebé. Decidido, comenzó a hacer preguntas al equipo del hospital y a investigar los registros del bebé. La información era escasa, pero una enfermera, Marta, recordó algo. «Señor Montoya, cuando trajeron al bebé aquí, había una mujer en estado crítico que llegó casi al mismo tiempo. Fue encontrada inconsciente en las cercanías», dijo Marta. Carlos se puso en alerta. «¿Sabe dónde está ahora? ¿Quién es esa mujer?» «Está en la UCI, aún en estado crítico. Nadie sabe con certeza quién es, pero los rescatistas dijeron que parecía estar viviendo en las calles», respondió Marta. Carlos sintió un apretón en el corazón al darse cuenta de que esa mujer podría ser la clave para entender todo. Fue hasta la UCI y a través de la ventana vio a la mujer inconsciente, conectada a varios aparatos. Su rostro estaba pálido y delgado, pero había algo familiar en su expresión. Se acercó al equipo médico responsable de su caso. «Esa mujer llegó aquí con el bebé. Necesito saber más sobre ella. ¿Algún documento? ¿Algún indicio de su identidad?» Los médicos sacudieron la cabeza. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. «Estamos intentando estabilizarla, pero aún no tenemos información concreta sobre quién es», dijo el doctor Almeida, responsable del caso. Carlos salió de la UCI con la cabeza llena de preguntas. Necesitaba descubrir más sobre esa mujer y su conexión con el bebé. De vuelta en su mansión, comenzó a buscar entre las pertenencias de Alejandro, buscando cualquier pista que pudiera ayudar. Entre fotos y documentos, Carlos encontró una foto de Alejandro con una joven mujer, ambos sonriendo. La mujer en la foto era claramente la misma que había visto en la UCI. «Alejandro, ¿por qué nunca me hablaste de ella?», susurró Carlos, sintiendo una ola de tristeza y arrepentimiento. Sabía que esa mujer era Carolina y que el bebé, de alguna manera, estaba vinculado a su hijo fallecido. Decidido a desentrañar todo el misterio, Carlos contrató a un investigador privado para descubrir más sobre Carolina y su relación con Alejandro. Estaba cada vez más seguro de que el bebé era su nieta y sentía la responsabilidad de protegerla y garantizar su bienestar. Los días pasaron, y mientras esperaba las respuestas del investigador, Carlos continuaba visitando al bebé en el hospital, trayendo juguetes y ropa. Estaba decidido a darle a la niña todo el amor y cuidado que merecía, independientemente de lo que descubriera. Carlos Montoya caminaba por los pasillos del hospital público con una sensación creciente de incomodidad. La información traída por el investigador sobre Carolina y la confirmación de que el bebé era su nieta pesaban en su mente. Estaba decidido a visitar a Carolina en la UCI y entender la extensión de su situación. Cuando llegó a la UCI, encontró a Marta, la enfermera que había mencionado la llegada de Carolina. «Señor Montoya, Carolina está en la sala 3. Su condición sigue siendo muy crítica», dijo Marta, con una mirada preocupada. Carlos entró en la sala y vio a Carolina acostada en la cama, rodeada de máquinas y tubos. El monitor cardíaco emitía pitidos regulares pero débiles. El rostro de Carolina estaba pálido y exhausto,
con marcas de sufrimiento evidentes en sus facciones. Al verla así, Carlos sintió un apretón en el corazón y una ola de remordimiento lo invadió. Se acercó a la cama y miró a Carolina, recordando el encuentro en la calle. Ella había suplicado por ayuda y él la había ignorado, siguiendo adelante con su vida. Ahora, viéndola en un estado tan frágil, la gravedad de su decisión lo golpeaba con toda su fuerza. «Carolina, lo siento mucho», murmuró, sabiendo que ella no podía escucharlo. «Debí haberte ayudado aquel día». Carlos se sentó al lado de la cama, observando a la mujer. La culpa era abrumadora, y se preguntaba cuántas otras vidas había impactado negativamente con su indiferencia y enfoque exclusivo en los negocios. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía hacer la diferencia en el presente. Los días pasaron y Carlos continuó visitando a Carolina y al bebé, dividiendo su tiempo entre los dos. Con frecuencia conversaba con los médicos, tratando de entender mejor el estado de Carolina y las posibilidades de recuperación. «Doctor Almeida, ¿cómo está Carolina? ¿Hay alguna posibilidad de recuperación?», preguntó Carlos en una de sus visitas. «Su estado sigue siendo crítico, señor Montoya. Estamos haciendo lo posible, pero está muy débil. La recuperación será lenta si es que ocurre», respondió el médico, con una expresión de seriedad. Carlos sintió un peso mayor en su pecho. Sabía que necesitaba hacer más. Usando su influencia, consiguió traer especialistas para evaluar el caso de Carolina y asegurar que recibiera el mejor tratamiento posible. No podía cambiar su decisión anterior, pero estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar ahora. Durante una de sus visitas, mientras sostenía la mano de Carolina, Carlos habló en voz baja, pero con determinación. «Prometo que cuidaré de ti y del bebé. Haré todo lo posible para que te recuperes». Aunque Carolina permanecía inconsciente, Carlos sentía que era importante expresar su determinación y arrepentimiento. Sabía que estaba en un camino de redención, y cada paso era crucial para reconstruir su vida y reparar los daños causados. Al salir del hospital esa noche, Carlos miró al cielo y sintió una nueva determinación. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío, guiado por la responsabilidad y el amor. Los días se convirtieron en semanas, y Carlos Montoya continuaba firme en su rutina de visitar a Carolina y a su nieta en el hospital. Se mantenía informado sobre el progreso de Carolina y participaba activamente en el cuidado del bebé. Cada día traía un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad de redimirse por los errores del pasado. Durante una de esas visitas, Carlos fue abordado por el investigador privado que había contratado. «Señor Montoya, tengo información importante sobre Carolina», dijo el investigador, entregándole un sobre. Carlos abrió el sobre y comenzó a leer el informe detallado. A medida que avanzaba en la lectura, su corazón se aceleraba. Carolina no era solo una desconocida. Ella era la novia de su hijo, Alejandro. Habían mantenido la relación en secreto, tal vez para evitar complicaciones familiares o simplemente por querer privacidad. Alejandro había muerto trágicamente en un accidente de coche unos meses atrás, dejando a Carolina sola y embarazada. Carlos sintió una oleada de shock y tristeza al darse cuenta de la magnitud de sus acciones. El bebé que había encontrado en la puerta de su casa era, en realidad, su nieta. La responsabilidad que ahora llevaba era inmensa, pero estaba decidido a asumir ese papel con seriedad y amor. Carlos se dirigió a la habitación de Carolina en la UCI. La miró con una nueva comprensión y un profundo sentimiento de remordimiento. «Carolina, prometo que cuidaré de ti y de mi nieta. Honraré la memoria de Alejandro y haré lo que sea necesario para proteger a nuestra familia», murmuró, sabiendo que ella aún no podía escucharlo. Decidido a descubrir más sobre la relación entre Alejandro y Carolina, Carlos comenzó a buscar entre las pertenencias de su hijo que aún guardaba en casa. Encontró fotos, cartas y pequeños regalos intercambiados entre la pareja, cada ítem revelando un poco más de la profunda conexión que existía entre ellos. Una tarde, mientras revisaba una de las cartas de Alejandro, Carlos encontró un mensaje que lo emocionó profundamente.
Papá, Carolina es la mujer de mi vida. Sé que tal vez no entiendas nuestra relación ahora, pero espero que algún día veas cuánto significa para mí. Alejandro había escrito. Las palabras de su hijo lo golpearon como un mazazo, trayendo lágrimas a sus ojos. Sentado en la oficina de su mansión, Carlos reflexionó sobre todo lo que había descubierto. La imagen de Alejandro, sonriendo junto a Carolina, ahora hacía más sentido. La presencia del collar, un símbolo de su amor y legado, conectaba todos los puntos. Carlos sintió una mezcla de tristeza, culpa y una nueva determinación. Regresó al hospital, decidido a compartir sus descubrimientos con el equipo médico. Doctor Almeida, descubrí que Carolina era la novia de mi hijo, Alejandro. El bebé es mi nieta. Necesitamos hacer todo lo posible para que ambas se recuperen, explicó Carlos. El médico asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Señor Montoya, haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Trabajaremos juntos para asegurar la recuperación de ambas, respondió el doctor Almeida. Carlos, ahora consciente de la importancia de su nueva responsabilidad, se dedicó aún más a los cuidados de Carolina y del bebé. Supervisaba cada detalle del tratamiento de ambas, asegurándose de que no faltara nada. Su sentimiento de remordimiento comenzó a transformarse en una voluntad inquebrantable de proteger a su familia y honrar la memoria de su hijo. Mientras Carolina continuaba en una lenta recuperación, Carlos se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un empresario enfocado en los negocios, ahora era un abuelo y un protector, dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizar el bienestar de su familia. La jornada de redención estaba apenas comenzando, pero él estaba listo para enfrentar cada desafío con valentía y determinación. Carlos Montoya estaba decidido a garantizar que Carolina y su nieta recibieran el mejor tratamiento posible. Usó su fortuna e influencia para transformar el hospital público donde ambas estaban internadas. Con inversiones significativas, trajo nuevos equipos, contrató especialistas y mejoró las condiciones generales de la unidad de salud. Los días estaban llenos de reuniones con el equipo médico y supervisión de las reformas en el hospital. Carlos también pasaba tiempo con su nieta, sosteniéndola en brazos y prometiéndose a sí mismo que nunca la dejaría desamparada. Percibía que, cada vez más, su corazón se abría a esta nueva realidad familiar. Carolina, lentamente, comenzaba a mostrar signos de mejoría. Con el nuevo equipo médico y los equipos avanzados, su recuperación empezó a acelerarse. Los médicos estaban optimistas, pero sabían que aún había un largo camino por recorrer. En una mañana soleada, mientras Carlos observaba al equipo médico cuidando de Carolina, el doctor Almeida se acercó a él con una sonrisa alentadora. Señor Montoya, Carolina está respondiendo bien al tratamiento. Todavía necesitamos tiempo, pero los signos son positivos, dijo el médico. Carlos asintió, sintiendo una oleada de alivio. Gracias, doctor Almeida. Haré todo lo que sea necesario para asegurar que ella y mi nieta tengan una vida saludable y segura. Además de los cuidados médicos, Carlos decidió invertir en un programa de apoyo a las familias necesitadas en el hospital. Creó una fundación en memoria de Alejandro, con el objetivo de proporcionar apoyo financiero y emocional para pacientes y sus familias que enfrentaban dificultades similares a las de Carolina. La fundación ofrecía desde asistencia médica hasta ayuda con vivienda temporal. La noticia de las mejoras en el hospital y de la fundación se esparció rápidamente. La comunidad comenzó a ver a Carlos no solo como un empresario, sino como un benefactor comprometido con el bienestar de los demás. Recibía cartas de agradecimiento y visitas de pacientes que habían sido beneficiados por sus acciones. Mientras tanto, Carolina continuaba recuperándose. Un día, al visitar su habitación, Carlos notó que ella estaba despierta y consciente. Sus ojos se encontraron y ella intentó hablar, pero su voz aún estaba débil. «Carlos», susurró ella con esfuerzo. «Sí, Carolina, estoy aquí», respondió él sosteniendo su mano con cuidado. «Mi hija». «¿Dónde está mi hija?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. Carlos sonrió, tranquilizándola. «Nuestra nieta está bien.
Está recibiendo todo el cuidado necesario. Te prometo que está segura. Carolina cerró los ojos, aliviada, pero aún demasiado débil para hablar más. Carlos sintió una mezcla de alegría y dolor al verla consciente. Sabía que la recuperación completa llevaría tiempo, pero cada pequeño progreso era una victoria. A medida que pasaban los días, la salud de Carolina seguía mejorando. Con la ayuda constante de los médicos y el apoyo emocional de Carlos, ella comenzó a fortalecerse. Los momentos que pasaban juntos, aunque breves, estaban llenos de esperanza y determinación. Carlos se dio cuenta de que su propia vida estaba cambiando profundamente. Antes, estaba consumido por el trabajo y el lucro, pero ahora encontraba un nuevo propósito en cuidar de su familia y ayudar a los demás. El camino de redención que había iniciado no solo transformaba la vida de Carolina y del bebé, sino también la suya propia. Las inversiones de Carlos en el hospital público comenzaron a mostrar resultados. Las nuevas instalaciones y el equipo reforzado permitían una atención más eficiente y humana. Pacientes que antes no tenían esperanzas ahora encontraban una oportunidad de recuperación. La fundación creada por Carlos se convertía en un pilar de apoyo para muchos, ofreciendo una red de seguridad para los más vulnerables. Con el tiempo, Carolina se recuperó lo suficiente para dejar la UCI y ser trasladada a una habitación normal. Carlos estuvo a su lado durante todo el proceso, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Trajo a la nieta para visitas regulares, y ver a la bebé sana llenaba a Carolina de alegría y motivación para seguir luchando. Carlos, por su parte, encontraba una nueva paz en su vida. Se dio cuenta de que su fortuna e influencia podían ser usadas para el bien, y no solo para acumular más riqueza. La dedicación para salvar a su nieta y a la madre de ésta transformaba su propia vida, trayendo un sentido renovado y una profunda satisfacción. La jornada de recuperación aún no había terminado, pero Carlos estaba más decidido que nunca a continuar en ese camino, guiado por el amor y la responsabilidad recién descubierta. Sabía que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo y construir un futuro brillante y lleno de esperanza. Carolina finalmente recibió el alta de la UCI y fue transferida a una habitación común. Su recuperación había sido lenta, pero constante, gracias a los cuidados intensivos que recibió y al apoyo constante de Carlos Montoya. Ahora, más fuerte y lúcida, podía pasar más tiempo con su hija, lo que le daba fuerzas para seguir luchando. Carlos, por su parte, sentía una responsabilidad creciente. Ya no era solo un visitante preocupado. Se había convertido en un pilar fundamental en la recuperación de Carolina y en el bienestar de su nieta. Con Carolina fuera de peligro inmediato, Carlos sabía que era momento de tener una conversación seria sobre el pasado y el futuro. Una tarde, Carlos entró en la habitación de Carolina, sosteniendo el collar que había encontrado entre las pertenencias del bebé. Carolina, sentada en la cama, sonrió al verlo. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Carlos, sentándose a su lado. «Mejor, gracias a ti», respondió Carolina con sinceridad. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí y mi hija». «No necesitas agradecerme», dijo Carlos, sacando el collar del bolsillo. «Encontré esto entre las cosas del bebé. Es idéntico al que le di a mi hijo, Alejandro». Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas al ver el collar. «Alejandro me dio este collar. Dijo que era un símbolo de su amor por mí y por nuestra hija», explicó ella, con la voz quebrada. «Lo perdí cuando todo sucedió». Carlos respiró hondo, sintiendo el dolor de sus propios recuerdos. «Carolina, necesito contarte algo. Alejandro era mi hijo. Nunca me habló de ti ni del embarazo. Lo descubrí solo después de que él falleció». Carolina asintió, comprendiendo. «Queríamos contártelo, pero no sabíamos cómo reaccionarías. Después de que él murió, me quedé sola y sin rumbo. No tenía a nadie que me ayudara y terminé en las calles. Cuando nació mi hija, todo lo que quería era asegurarme de que estuviera segura». Carlos sostuvo la mano de Carolina. «Lamento mucho todo lo que has pasado.
Si lo hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa para ayudarte. Ahora todo lo que puedo hacer es asegurarme de que tú y mi nieta tengan la vida que merecen. Los días siguientes se dedicaron a compartir historias y recuerdos. Carolina le contó a Carlos sobre los momentos felices que tuvo con Alejandro, sus esperanzas y sueños para el futuro. Carlos, por su parte, habló sobre la infancia de Alejandro y cómo siempre fue un hijo amado y talentoso. La conexión entre ellos crecía con cada conversación. Carolina se daba cuenta de que Carlos no era solo el hombre frío y distante que había encontrado en la calle, sino un padre amoroso que había perdido a su hijo y estaba intentando redimirse. Carlos, por otro lado, veía en Carolina a una mujer fuerte y resiliente, determinada a luchar por su hija a pesar de todas las adversidades. Cuando Carolina estaba lo suficientemente recuperada, Carlos tomó una decisión importante. Carolina, me gustaría que tú y nuestra nieta vinieran a vivir conmigo. Mi casa es grande y tiene todo lo que necesitan. Quiero que tengan una vida digna y segura. Carolina guardó silencio por un momento, emocionada por la oferta. ¿Estás seguro, Carlos? No quiero ser una carga. Nunca serán una carga, respondió Carlos con firmeza. Son mi familia y haré todo lo que pueda para cuidar de ustedes. Con eso, se hicieron los preparativos para la mudanza. Carlos llevó a Carolina y al bebé a su mansión, donde fueron recibidas cálidamente por el personal doméstico. María, la empleada de larga data de Carlos, ayudó a Carolina a instalarse y a cuidar del bebé. La vida en la mansión trajo una nueva rutina para todos. Carolina se adaptó rápidamente al confort y la seguridad que ofrecía la nueva casa. Empezó a involucrarse más activamente en la fundación creada por Carlos, ayudando a otras madres y niños en situaciones vulnerables. Carlos, por su parte, se sentía cada vez más conectado con su nieta. Pasaba horas jugando con ella y disfrutando cada momento. El dolor por la pérdida de Alejandro nunca desaparecería, pero la presencia de Carolina y el bebé traía un nuevo sentido a su vida. Los lazos familiares se fortalecían cada día. Carlos y Carolina encontraron un equilibrio entre el pasado y el presente, unidos por el amor y la determinación de construir un futuro mejor para el bebé. Juntos, enfrentaban los desafíos con coraje y esperanza, sabiendo que finalmente estaban en el camino correcto. La vida en la mansión de Carlos Montoya había cambiado drásticamente desde la llegada de Carolina y el bebé. La grandiosidad del lugar, antes llena de silencio y soledad, ahora resonaba con risas y una nueva energía. Carlos observaba la dinámica de la casa con una sensación de renovación y propósito. Las mañanas comenzaron a tener un nuevo ritmo. Carolina, ahora más fuerte y recuperada, se involucraba en las actividades domésticas, a pesar de la insistencia de Carlos para que descansara. Ella disfrutaba preparar el desayuno, una forma de contribuir a la nueva vida que estaba construyendo. «Carlos, siéntate con nosotros», dijo Carolina una mañana mientras arreglaba la mesa con María. Carlos, que normalmente ya estaría inmerso en sus correos electrónicos y compromisos, sonrió y se unió a ellas, sintiendo cómo crecía la conexión familiar. Los momentos en familia eran valiosos para Carlos. Pasaba horas jugando con su nieta, maravillado con cada nuevo desarrollo. «Mira, está intentando gatear», dijo un día, observando a la bebé con un brillo de orgullo en los ojos. Carolina también sentía la diferencia. La seguridad de la mansión y el apoyo constante de Carlos le dieron la oportunidad de pensar en el futuro con optimismo. Se involucró activamente en la fundación creada en memoria de Alejandro, ayudando a otras mujeres y niños en situaciones vulnerables. Su papel en la fundación no solo la motivaba, sino que también le daba un propósito renovado. Mientras Carolina se dedicaba a la fundación, Carlos reflexionaba sobre sus acciones pasadas. Las memorias de su comportamiento indiferente lo perseguían, pero estaba decidido a hacer las paces con su pasado. Sabía que su fortuna e influencia podían ser usadas para el bien, y estaba determinado a seguir ese camino. Carlos comenzó a participar más activamente en las operaciones de la fundación. Se reunió con líderes comunitarios y otros empresarios
incentivándolos a contribuir a causas sociales. No podemos ignorar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Es nuestra responsabilidad usar nuestros recursos para hacer la diferencia, dijo en una de las reuniones. Su dedicación y pasión por la causa comenzaron a inspirar cambios significativos en la comunidad. La fundación crecía rápidamente, ofreciendo apoyo a un número creciente de familias. Carlos invirtió en programas de educación, salud y vivienda, asegurando que los recursos fueran utilizados de manera eficiente e impactante. La transformación de Carlos no pasó desapercibida. La comunidad local, que antes lo veía solo como un empresario distante y enfocado en las ganancias, ahora lo reconocía como un verdadero líder y filántropo. Los relatos de sus acciones inspiradoras comenzaron a esparcirse, atrayendo más apoyo y voluntarios para la fundación. Carolina observaba todo con admiración. «Has cambiado la vida de tantas personas, Carlos. Estoy tan orgullosa de lo que estás haciendo», dijo una noche, mientras se sentaban en la terraza después de un largo día de trabajo. Carlos sonrió, sintiéndose verdaderamente en paz por primera vez en muchos años. «No podría haber hecho esto sin ti, Carolina. Ustedes dos me dieron una nueva perspectiva de vida. Quiero seguir haciendo la diferencia, no solo por Alejandro, sino por todos los que lo necesitan». La vida en la mansión continuaba floreciendo con amor y esperanza. Carlos y Carolina, unidos por el compromiso de construir un futuro mejor, encontraban fuerza el uno en el otro. La bebé crecía rodeada de cariño, un símbolo de renovación y perseverancia. Carlos sabía que aún había muchos desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos con determinación y compasión. Se comprometió a usar cada recurso a su disposición para ayudar a los necesitados, inspirando a otros a hacer lo mismo. La jornada de redención de Carlos Montoya estaba lejos de terminar, pero cada paso lo llevaba a una vida más plena y significativa. Había encontrado un propósito mayor, y con su familia a su lado, estaba decidido a transformar no solo su propia vida, sino también la de muchos otros. Mientras el sol se ponía sobre la mansión, Carlos miró al horizonte, sintiéndose preparado para lo que el futuro le trajera. Sabía que, con amor y dedicación, cualquier cosa era posible. La transformación que había comenzado dentro de su propia casa ahora se extendía por la comunidad, trayendo esperanza y cambios positivos para todos. La vida de Carlos Montoya había cambiado radicalmente. Su dedicación a transformar el hospital público y mejorar las condiciones de vida de aquellos que más lo necesitaban se convertía en su nueva misión. Con Carolina a su lado, se sumergió de lleno en proyectos de caridad, decidido a usar su fortuna e influencia para crear un impacto duradero. Carlos comenzó con mejoras sustanciales en el hospital público. Financiaba la compra de equipos médicos de última generación, renovaba alas enteras y contrataba a más profesionales de salud especializados. Las condiciones del hospital comenzaron a mejorar visiblemente, proporcionando a los pacientes un ambiente más digno y eficiente para el tratamiento. Carolina, ahora plenamente integrada a la nueva vida en la mansión, se convirtió en una aliada vital en las iniciativas de Carlos. Ayudaba a coordinar los esfuerzos de la fundación, organizando eventos benéficos y campañas de recaudación de fondos. Su empatía y experiencia personal la convertían en una voz poderosa en defensa de los más vulnerables. En una mañana ocupada, Carlos y Carolina estaban en una reunión con los directores del hospital. Necesitamos garantizar que los recursos sean bien distribuidos y que cada sector tenga lo que necesita para operar con eficiencia, dijo Carlos con una mirada determinada. Estamos haciendo progresos significativos, respondió el doctor Almeida, el director del hospital. Los nuevos equipos ya están haciendo la diferencia y los pacientes están recibiendo mejores cuidados y más rápido. Carolina sonrió, sintiéndose orgullosa del trabajo que estaban realizando. Es solo el comienzo. Tenemos muchos otros proyectos en marcha, agregó ella, mostrando un cronograma de futuras mejoras.
Además del hospital, Carlos decidió invertir en programas educativos para niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas. Creía que la educación era una de las claves para romper el ciclo de la pobreza y proporcionar un futuro mejor para las nuevas generaciones. Las escuelas locales recibieron donaciones para materiales, reformas y capacitación de maestros. En un evento de inauguración de una nueva biblioteca escolar, Carlos dio un discurso para una audiencia de estudiantes, padres y maestros. La educación transforma vidas. Queremos garantizar que cada niño tenga acceso a las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. Ustedes son el futuro y estamos aquí para apoyarlos, dijo, siendo aplaudido calurosamente. Carolina también se involucró profundamente en estos proyectos educativos, organizando actividades extracurriculares y charlas motivacionales. Compartía su propia historia de superación, inspirando a muchos a creer en sus propias capacidades de cambio. La fuerza está dentro de ustedes mismos. Crean en sus sueños y trabajen duro para alcanzarlos, decía Carolina a los jóvenes, con un brillo en los ojos que reflejaba su propia trayectoria. Carlos y Carolina formaban una dupla imbatible. Juntos, estaban transformando vidas y construyendo una comunidad más justa y solidaria. La fundación crecía cada día, atrayendo más voluntarios y donaciones. Empresas locales e internacionales se unieron a la causa, ampliando el alcance de los proyectos y aumentando el impacto de las acciones. Un día, después de una larga jornada de trabajo y visitas a varios proyectos, Carlos y Carolina se sentaron en la terraza de la mansión, mirando la puesta de sol. «Estamos haciendo la diferencia, Carlos. Eso es lo que realmente importa», dijo Carolina, tomando su mano. «Sí, lo estamos haciendo», coincidió Carlos, sintiéndose realizado. «Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo, pero estoy feliz por ello. Alejandro estaría orgulloso». Carolina asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, estaría orgulloso. Y nuestra hija crecerá sabiendo que su padre y su abuelo hicieron todo lo que pudieron para hacer del mundo un lugar mejor». Carlos sonrió, sintiendo una profunda paz interior. Sabía que aún había mucho por hacer, pero cada paso que daban juntos fortalecía su determinación y su amor por la familia y la comunidad. La nueva misión de Carlos no era solo un trabajo, era una vocación que daba sentido a su vida y a la de muchos otros. Con cada proyecto concluido y cada vida tocada, Carlos y Carolina construían un legado de compasión y esperanza. Estaban decididos a continuar en este camino, enfrentando desafíos y celebrando logros, unidos por el amor y el compromiso de hacer la diferencia. La transformación que comenzó con una decisión de ayudar, ahora se extendía, trayendo luz y oportunidades para todos a su alrededor. La transformación de Carlos Montoya era notable y palpable. El empresario, antes enfocado exclusivamente en los negocios, ahora dedicaba su vida a ayudar a los demás. Sus acciones comenzaron a resonar en la comunidad, que lo veía como un verdadero héroe local. Su dedicación incansable y el impacto positivo de su trabajo inspiraron a muchos. Carlos continuaba invirtiendo en la fundación y en varios proyectos de caridad. Las escuelas estaban mejor equipadas, el hospital público transformado y más familias tenían acceso a recursos esenciales. Las sonrisas de los niños y la gratitud en los ojos de las personas a las que ayudaba eran la mayor recompensa que podía recibir. Carolina, siempre a su lado, veía el efecto que sus acciones tenían sobre Carlos. Estaba más sereno, más en paz. La culpa y el remordimiento que lo habían atormentado por tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, dando lugar a una profunda sensación de realización y propósito. Una tarde, mientras caminaban por el barrio donde tantos proyectos habían sido implementados, Carlos y Carolina fueron abordados por un grupo de vecinos. «Señor Montoya, queremos agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros», dijo una mujer, sosteniendo la mano de su hija pequeña. «Usted ha cambiado nuestras vidas». Carlos sonrió humildemente. «Me alegra poder ayudar. Estamos todos juntos en este camino». La comunidad organizó una celebración en honor a Carlos, donde fue recibido con aplausos y abrazos cálidos.
Durante el evento dio un discurso sincero. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, pero hoy, mirando a todos ustedes, sé que estoy en el camino correcto. Ayudar a la comunidad es una responsabilidad de todos nosotros. Juntos podemos lograr grandes cosas. Carlos sintió que un gran peso se levantaba de sus hombros mientras la comunidad lo aplaudía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una verdadera paz interior. La jornada de redención que había iniciado estaba finalmente dando frutos, no solo para él, sino para todos a su alrededor. La relación entre Carlos, Carolina y el bebé florecía. Formaban una familia unida y amorosa, superando juntos los desafíos y celebrando cada pequeña victoria. La casa de Carlos, antes un símbolo de riqueza y aislamiento, ahora estaba llena de vida y alegría. Una noche, mientras jugaban con el bebé en la sala de estar, Carolina miró a Carlos con una sonrisa cálida. «Realmente te has transformado, Carlos. Alejandro estaría tan orgulloso de ti». Carlos sostuvo su mano, sintiendo una ola de emoción. «Fueron tú y nuestra nieta quienes me mostraron el camino, Carolina. Me dieron una nueva razón para vivir y luchar». Carolina se acercó y lo besó suavemente. «Estamos juntos en esto, siempre». Con la fundación funcionando a todo vapor y los proyectos comunitarios en pleno desarrollo, Carlos comenzó a mirar al futuro con renovada esperanza. Sabía que aún había mucho por hacer, pero estaba preparado para enfrentar cada desafío. La paz que había encontrado en sus acciones de caridad era profunda y genuina, trayendo un nuevo sentido a su vida. La presencia constante de Carolina y el crecimiento saludable de su nieta llenaban sus días de felicidad. Cada risa del bebé, cada momento compartido en familia, era un recordatorio de lo que realmente importaba. Carlos también se reconcilió con el pasado. Visitaba la tumba de Alejandro con frecuencia, conversando en silencio con su hijo, prometiéndole que continuaría honrando su memoria a través de buenas acciones y del amor a la familia. La transformación de Carlos Montoya no solo era visible en sus acciones, sino también en su corazón. Había encontrado redención y propósito, y estaba decidido a seguir haciendo la diferencia. La comunidad lo reconocía como un líder y héroe, pero para él, el verdadero premio era la paz y el amor que ahora llenaban su vida. Esa noche, mientras observaba a Carolina y a su nieta dormir tranquilamente, Carlos sintió una profunda gratitud. Sabía que la jornada de redención no terminaba ahí. Era un compromiso continuo de vivir con propósito y compasión. Y con su familia a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara. El sol brillaba intensamente esa mañana, cuando Carlos Montoya y Carolina se preparaban para la ceremonia de inauguración de la nueva ala del hospital público. Financiada por Carlos, la nueva ala simbolizaba su compromiso continuo en mejorar las condiciones de salud en la comunidad. Era un día de celebración y esperanza. La ceremonia comenzó con discursos emotivos de varios miembros de la comunidad, expresando su gratitud por todo lo que Carlos había hecho. El doctor Almeida, el director del hospital, subió al escenario para agradecer oficialmente. «Hoy es un día especial. Esta nueva ala representa un futuro mejor para todos nosotros, y nada de esto sería posible sin la generosidad y dedicación de Carlos Montoya», dijo el doctor Almeida, mientras la audiencia aplaudía con entusiasmo. Carlos, emocionado, subió al escenario para hablar. «Estoy profundamente honrado de estar aquí hoy. Este hospital es un símbolo de nuestra capacidad de cambiar y mejorar juntos. Continuaré trabajando para asegurar que todos tengan acceso a atención médica de calidad». Después del discurso, Carolina se unió a él en el escenario con el bebé en brazos. Ella miró a la multitud y con una sonrisa agradeció a todos por su apoyo. «Ustedes nos han inspirado a seguir luchando por un futuro mejor». Mientras la ceremonia continuaba, Carolina fue abordada por un hombre mayor que parecía visiblemente emocionado. «Señora Carolina, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó él nervioso. «Claro», respondió Carolina, curiosa. «El accidente que quitó la vida a su novio, Alejandro. Yo era el mecánico responsable del mantenimiento de su coche», comenzó el hombre,
con lágrimas en los ojos. Los frenos fallaron porque me presionaron para reducir costos y usar piezas de menor calidad. Eso ocurrió en la empresa de mantenimiento contratada por Montoya Motors. Carolina sintió un choque recorrer su cuerpo. ¿Está diciendo que el accidente fue causado por negligencia en el mantenimiento? El hombre asintió, con lágrimas rodando por su rostro. Sí, traté de advertir a mis supervisores, pero me ignoraron. Lo siento mucho. Esto me atormenta desde entonces. Carolina guardó silencio por un momento, absorbiendo la información. La tragedia que había quitado la vida de Alejandro y cambiado su vida para siempre estaba ligada a la empresa de Carlos. Miró a Carlos, que todavía estaba en el escenario, ajeno a la revelación. Decidida a enfrentar la situación, Carolina caminó hasta el escenario, tomó el micrófono y miró directamente a Carlos. «Carlos, necesitamos hablar. Ahora». Carlos, viendo la expresión seria de Carolina, bajó del escenario y fue hacia ella. «¿Qué sucede, Carolina?» «Acabo de descubrir algo sobre el accidente de Alejandro», dijo ella con la voz temblorosa. «Los frenos fallaron por un mantenimiento negligente en la empresa que contrataste». Carlos se puso pálido, sintiendo un golpe en el estómago. Yo no sabía eso, Carolina. Juro que no lo sabía». «Sé que no lo sabías, Carlos», dijo Carolina sosteniendo su mano. «Pero ahora lo sabemos y necesitamos lidiar con esto». La revelación conmocionó a todos los presentes. El murmullo de sorpresa e incredulidad se extendió rápidamente. Carlos, afectado, respiró hondo y miró a los ojos de Carolina. «Voy a investigar esto a fondo. Aseguraré que los responsables sean castigados. No permitiré que esto quede impune». Carolina vio la sinceridad en los ojos de Carlos. Sabía que él había cambiado, que se dedicaba de corazón a la redención y al bienestar de los demás. «Yo creo en ti, Carlos, y te perdono. Sé que no tuviste culpa directa en esto y que has hecho todo por cambiar y redimirte». La multitud, inicialmente conmocionada, comenzó a aplaudir cuando comprendieron la magnitud del momento. La fuerza y la unión de Carlos y Carolina eran inspiradoras. Habían enfrentado una verdad dolorosa, pero estaban decididos a usar esa revelación para promover aún más cambios positivos. En los días que siguieron, Carlos inició una investigación rigurosa sobre las prácticas de mantenimiento de Montoya Motors. Despidió a los responsables de la negligencia e implementó nuevas políticas de seguridad y calidad. Su transparencia y determinación para corregir los errores del pasado fortalecieron aún más su vínculo con la comunidad. Carolina continuó al lado de Carlos, apoyándolo en todas las decisiones. Juntos, trabajaron para asegurar que ninguna otra familia pasara por lo que ellos habían pasado. El compromiso de Carlos con la verdad y la justicia solidificó su posición como un verdadero líder comunitario. La tragedia que inicialmente había destruido la vida de Carolina y Carlos ahora los unía aún más. Encontraron fuerza y propósito el uno en el otro, y juntos enfrentaron los desafíos con coraje y determinación. La comunidad veía en ellos un ejemplo de resiliencia y esperanza. Mientras la nueva ala del hospital comenzaba a operar, llevando cuidados de salud de calidad a muchos, Carlos y Carolina sabían que habían cumplido su misión de transformar el dolor en propósito. La familia estaba más unida que nunca, y el amor y la dedicación de Carlos habían inspirado cambios significativos en la comunidad. Carlos miró a Carolina y a su nieta, sintiendo una profunda paz interior. «Vamos a seguir haciendo la diferencia, juntos», dijo él con convicción. «Sí, juntos», respondió Carolina sonriendo. Y así, la historia de Carlos, Carolina y su nieta se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, mostrando que, con amor y determinación, es posible superar cualquier adversidad y construir un futuro mejor para todos.